Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer un repaso de la evolución de los índices, sobre todo americanos, porque en definitiva son los que marcan la pauta, y pese a al buen comportamiento de los europeos en las últimas semanas con respecto a los americanos, lo cierto es que si unos caen, los otros lo van a hacer sin solución de continuidad, o si sucede lo contrario, pues sucederá lo contrario, ¿no? Ayer, desde luego, vimos un comportamiento casi dramático en los índices americanos. De hecho, el Dow Jones, vimos una caída en el Dow Jones, ¿eh? Vimos una caída que no se veía desde junio de 2020 y además dándose una circunstancia curiosa y es el hecho de que, pese a que era el que mejor lo venía haciendo con diferencia con respecto a sus índices homólogos en Estados Unidos, ayer ya fue el que con mayor rigor, con mayor contundencia, perdió en precios de cierre los mínimos del día 12 de mayo, que hasta ahora habían sido los mínimos del año, en la semana pasada. ¿De acuerdo? Pero claro, también tiene su cierta lógica si vemos que no solamente los grandes de los tecnológicos, es decir, ayer Amazon cayó un 7%, Apple un 5,6%, Microsoft un 4,5%, Qualcomm un 6,5%, Tesla casi un 7%. Pero es que aparte de esto, Coca-Cola cayó un 7%, Home Depot cayó un 5%, McDonald's un 4,5%, Nike un 5 y pico por ciento. Es decir, ya no estamos hablando solamente de algo que afecta a las compañías, sobre todo growth. No, no, no. Ya estamos hablando probablemente de otra cosa, ¿no? Y el contexto, hace unas semanas, si recuerdan, nos comentaba a mi entender, esto solo puede ir regular, me refiero al conjunto de los índices a nivel mundial y por lo tanto el conjunto de la renta variable. Esto solo puede ir regular, mal o muy mal. Hasta la semana pasada estábamos a mi entender, en el momento de regular. ¿Por qué? Pues porque estábamos viviendo un rebote en el conjunto de los índices, bastante aparente incluso en los índices europeos, pero ya hemos empezado en el escenario de mal. Y probablemente a poco que empecemos a ver precios de cierre por debajo de los mínimos de la semana pasada, pues probablemente entraremos en un contexto de muy mal. ¿Cuáles son, por lo tanto, los niveles a vigilar muy estrechamente? En el caso del Dow Jones, la zona de 31.270 puntos, en el S&P 500 3.860 y en el Nasdaq 100, probablemente será el primero que lo rompa, bueno, junto con el S&P 500, la zona de los 11.690 puntos. Esos son los niveles a vigilar, pero claro, ¿hasta dónde podría llevarnos esto caso de que realmente se dé este contexto? Fijémonos que en el rebote que hemos vivido, el Nasdaq 100 solo ha buscado, o prácticamente, un nivel intermedio entre el 0,382 y el 0,5 de Fibonacci, de lo que había sido, pero no toda la caída, el último gran impulso que nació a finales de marzo, no, 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 solo del último subimpulso. Y desde ahí reanuda el escenario de caídas, es decir, añade fortaleza a la tendencia previa. ¿Cuál era la tendencia previa? La bajista. Vamos a pensar en otra cosa. Observen que tiene un triángulo rectángulo descendente que ya rompió en tiempo y forma hace mucho tiempo ahí y cuya proyección mínima nos llevaría a buscar niveles de 10.000 puntos en el Nasdaq 100. Eso es prácticamente irse por debajo del 0,618% de Fibonacci, ya no del último impulso, sino del penúltimo, el que nació en marzo de 2020. Es decir, yo creo que como poco veremos esos niveles. En sintonía con eso, es más que probable que veamos a un S&P 500 como mínimo en la zona de 3.230 y que esto, lógicamente, tenga su traslado a los índices europeos. El único que realmente dentro de los americanos ha llegado a completar un pullback ha sido el de semiconductores de Filadelfia. Ahí lo tenemos. Ha buscado el pullback hacia lo que eran los mínimos del mes de marzo y soportazo en su momento. Lo perdió con mucha contundencia, pullback y probablemente de nuevo para abajo. Por supuesto que esto es bolsa, puede suceder exactamente lo contrario. Aquí hablamos de una gestión de probabilidades y estoy convencido
de que absolutamente todos los que manejamos gráficos, si estos gráficos que ahora mismo están viendo, y creo que esto ya se lo comenté la semana pasada o la anterior, pero creo que no, que es un ejercicio que nunca está de más. Si estos mismos gráficos los ponemos en escala invertida, todo, absolutamente todo nos parecería muy alcista y actuaríamos en consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué no lo vamos a hacer en el momento actual? Ahora, que en el momento actual nos encontramos en un soporte relevante porque fueron los mínimos de la semana pasada, sí. Sí, pero en precios de cierre, ojo, los tres, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, ya se han ido, insisto, en precios de cierre por debajo de los mínimos del día 12 de mayo. Que es bueno y recomendable tener un filtro para dar por válida la ruptura de este soporte, efectivamente. Y precios ligeramente ya por debajo de los mínimos que he mencionado anteriormente, mínimos intradiarios en los tres, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, yo creo que dan el pistoletazo de salida para la entrada en cortos o por lo menos para que traten quienes tengan cartera de protegerla, de inmunizarla cuando no, de venderla. Si por otro lado no sucede esto y en breve nos vamos, no sé por qué extraña razón macroeconómica podría suceder eso, pero si resulta que nos vamos en el caso del S&P 500 por encima de 4.130, pues nada, habrá que posponer, que no anular ese escenario, ¿no? Pero hoy por hoy estamos mucho más próximos de que quede confirmado un escenario de continuidad bajista que de lo contrario. ¿Por qué entonces nos empeñamos en seguir confiando en lo contrario, ¿no? Y en sintonía con esto, a ver, recordemos, el Eurostoxx, en lo que es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue todo el rebotón, ya lo ha perdido, ¿eh? Y hace tiempo, y hace tiempo. ¿Cuál sería también el pistoletazo de salida, más allá de las señales que nos manden los americanos en el caso de Europa? Para mí el DAX. El DAX por debajo de 13.380 inicia o se reanuda el escenario correctivo. Que a poco que se cumpla lo que me parece más plausible en el momento actual, por supuesto se va a ir muy por debajo de los mínimos que vimos en marzo. En su momento lo iremos comentando. Bueno, pues sé que he dejado una impresión de pesimismo que, bueno, es que es realmente la que tengo. No puede ser de otra manera. Sé que hay muchos que precisamente me critican eso, ¿no? Ay, señor Moro es muy bajista. No. Eh, Cuando ha tocado ser alcista, aun cuando yo no lo entendiera, que en los últimos tramos de todo este periodo al alza, bueno, concretamente desde 2020, no lo entiendo, que esto haya continuado subiendo, pero hay que ser coherente con los gráficos y nunca he dicho, no, hay que estar corto, no. Yo siempre he ido comentando, ¿no? Yo no lo entiendo, pero hay que estar largo, ¿por qué? Pues porque los gráficos nos dicen que tiene que ser así. Ahora estamos próximos a que los gráficos nos digan exactamente lo contrario. Bueno, de hecho, en lo que es un medio plazo ya nos lo han dicho. Así que simplemente quería transmitirles no ese pesimismo, pero sí la precaución que debe acompañar a un escenario como el que les acabo de comentar. Venga, sin más, cuídense mucho y feliz negocio.